Descubrí a mi tío robando piezas del carro de mi padre, lo seguí hasta su casa y lo encontré con mi madre ahí. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan oscuro, y menos con una traición que vino de dos personas a las que creía cercanas. Les cuento mi historia porque siento que necesito desahogarme y quizás pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido. Todo comenzó hace unos meses. Mi padre es un apasionado de los autos, ha trabajado toda su vida en su taller y tiene un carro clásico que ha sido su proyecto de restauración por años. Es su orgullo y lo cuida como si fuera uno de sus hijos. Desde que era niño, me llevaba al taller y me enseñaba a trabajar en los autos. Es algo que siempre compartimos, una pasión familiar. Pero, de repente, empecé a notar que faltaban piezas del carro. Al principio, pensé que era un descuido mío o de mi padre. Quizás una pieza se había perdido o se había olvidado de guardarla bien. Pero pronto me di cuenta de que no eran pequeños descuidos, las piezas desaparecían con más frecuencia y cada vez eran más caras y difíciles de encontrar. Mi padre estaba empezando a frustrarse, y yo también. Fue entonces cuando decidí instalar una cámara en el taller, sin decírselo a nadie. No quería que mi papá se sintiera paranoico o que pensara que alguien cercano podría estar robándole, pero yo tenía la sospecha de que algo raro estaba pasando. La cámara se activaba con movimiento, así que si alguien entraba al taller sin que nosotros estuviéramos ahí, lo descubriría. Una noche, mientras estaba revisando las grabaciones, lo vi. No podía creerlo. Ahí estaba mi propio tío, el hermano menor de mi padre, entrando al taller en plena madrugada. No solo estaba dentro del taller, sino que estaba robando piezas del carro de mi papá. Su propio hermano. No podía procesarlo. ¿Por qué haría algo así? Mi tío y mi papá siempre habían sido cercanos, al menos eso pensaba yo. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí seguirlo. No le dije nada a mi padre porque quería entender qué estaba pasando antes de involucrarlo. Un par de noches después, vi que mi tío volvió al taller. Esta vez, en lugar de robar, parecía que estaba escondiendo algo en su maletero. Lo seguí en mi auto sin que él se diera cuenta, queriendo descubrir a dónde llevaba las piezas robadas. Lo que descubrí al final de ese recorrido fue algo que nunca hubiera imaginado. Mi tío no se dirigió a ningún taller o a una casa de empeño, como había pensado. En lugar de eso, fue a su propia casa. Esperé en mi coche, estacionado a unos metros, para ver qué hacía. Cuando bajó del auto, lo que vi me dejó helado. Mi madre salió de su casa. Ahí estaban, los dos, hablando como si todo fuera normal, como si no hubiera nada raro en que mi madre estuviera en la casa de mi tío en plena noche. Se rieron y entraron juntos, sin siquiera cerrar bien la puerta. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de ver. ¿Mi madre? ¿Con mi tío? Todo el asunto del robo de las piezas ya no era lo más importante. Esto era peor, mucho peor. No supe qué hacer. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y enojo. Decidí irme sin hacer ruido, pero sabía que ya no podía guardar esto más tiempo. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. La mañana siguiente me levanté con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente entre mi madre y mi tío? ¿Por qué estaban juntos a escondidas? ¿Y qué significaba eso para mi padre? Después de darle vueltas por horas, decidí que tenía que hablar con alguien, y esa persona no podía ser otro que mi papá. Me senté con él en el taller, tratando de encontrar las palabras correctas. Le mostré las grabaciones de las cámaras y le conté todo lo que había estado sucediendo. La cara de mi padre pasó de la incredulidad a la rabia en cuestión de segundos. Nunca lo había visto así de enfadado, no con su propio hermano. La traición de su hermano ya era grave, pero lo que realmente lo destruyó fue cuando le conté que había seguido a mi tío hasta su casa y que allí encontré a mi madre. Mi papá no dijo una palabra al principio. Lo vi pelear internamente con lo que acababa de escuchar. Era como si, en cuestión de minutos, su vida se hubiera convertido en un completo desastre. Cuando finalmente habló, solo dijo una cosa: esto no va a quedar así. Lo que siguió fue rápido. Mi papá instaló más cámaras en la casa y en el taller, pero esta vez para vigilar no solo las piezas del carro, sino para confirmar sus sospechas sobre mi madre y mi tío. Durante varias semanas, mi padre actuó como si todo fuera normal. No le dijo nada a mi madre, no le reclamó a su hermano, pero se preparaba para lo que venía. Finalmente, llegó el día en que mi papá tuvo las pruebas que necesitaba. Una noche, mientras mi madre pensaba que mi padre estaba trabajando hasta tarde, mi tío volvió a entrar a nuestra casa. Las cámaras lo captaron todo, no solo estaba robando las piezas del carro nuevamente, sino que también se quedaba en la casa, con mi madre. Con las pruebas en mano, mi padre decidió actuar. Fue directo a la policía con las grabaciones y presentó cargos contra su propio hermano por robo. Lo arrestaron al día siguiente. Mi madre no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento, todo salió a la luz. Mi papá le mostró las grabaciones a mi madre y le pidió una explicación, pero ella no tenía palabras. No podía justificar lo que había hecho. El divorcio fue inmediato. Mi padre no quiso escuchar ninguna disculpa. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Mi madre se fue de la casa, y mi tío terminó en la cárcel por robo. Nadie en la familia podía creer lo que había pasado, pero las pruebas eran irrefutables. Al final, mi padre pudo seguir adelante, aunque con un enorme dolor en el corazón.
La traición de su hermano y de su esposa lo dejó marcado, pero sabía que había hecho lo correcto al no dejar que las cosas se quedaran en la oscuridad. Y aunque fue difícil para mí, me alegra haber seguido a mi instinto aquella noche, porque si no lo hubiera hecho, quién sabe cuánto tiempo más habrían seguido ocultando la verdad.